en el elegante restaurante Pujal de la colonia Polanco, Ciudad de México. Amara Delgado Richardson ajustaba nerviosamente su collar de perlas mientras esperaba a su esposo. El aire acondicionado contrastaba con el calor húmedo del exterior, pero no lograba calmar los nervios que sentía por estar en ese lugar tan exclusivo. Tamara, una hermosa mujer afromexicana de 32 años, había crecido en las calles de la Doctores, muy lejos del lujo que ahora la rodeaba. Su matrimonio con James Richardson, magnate estadounidense de los bienes raíces, había sido un cuento de hadas que algunos aún se negaban a aceptar. Disculpe, señora, le dijo el maitre con tono despectivo mientras se acercaba a su mesa. Este restaurante tiene un código de vestimenta muy estricto. Me temo que tendrá que marcharse. Amara lo miró confundida. Llevaba un elegante vestido negro de diseñador y zapatos de tacón que costaban más que el salario mensual de muchas personas. No entiendo. Tengo una reservación bajo el nombre Richardson. Mire, señora, continuó el hombre, elevando la voz lo suficiente para que las mesas cercanas escucharan. Aquí no admitimos a cualquier persona. Este es un lugar para gente distinguida. Las palabras cortaron como navaja. Amara sintió las miradas de los otros comensales clavándose en ella, algunos susurrando entre dientes. Su corazón se aceleró, no por miedo, sino por la rabia que comenzaba a hervir en su interior. Soy la esposa de James Richardson, dijo con voz firme, mostrando su anillo de matrimonio con un diamante que brillaba bajo las luces del restaurante. El maitre soltó una risa cruel. Claro que sí. Y yo soy el presidente de México. Señora, por favor, no haga una escena. Váyase antes de que llame a seguridad. En ese momento, James Richardson entró al restaurante. Alto, de cabello rubio y ojos azules, su presencia imponía respeto inmediato. Al ver la situación, su rostro cambió completamente. ¿Qué diablos está pasando aquí?, rugió James, acercándose con pasos decididos. El maitre palideció instantáneamente al reconocerlo. James Richardson no era solo cualquier millonario. Era dueño de la cadena hotelera más grande de América Latina y uno de los hombres más poderosos del continente. Señor Richardson, yo no sabía que James tomó la mano de su esposa con ternura, pero sus ojos ardían de furia. Que mi esposa, la doctora Amara Delgado Richardson, directora de la Fundación Richardson para la Educación en México, era mi esposa. El silencio en el restaurante era sepulcral. Todos los comensales habían dejado de comer para presenciar la escena. Señor, yo solo seguía el protocolo. ¿El protocolo de qué? ¿De discriminación racial? ¿De humillar a las personas por el color de su piel? Amara apretó la mano de su esposo. A pesar del dolor que sentía, sabía que esta situación podía escalar de manera peligrosa. James, vámonos, susurró en inglés. No, amor. Esto no se queda así, respondió él, sin apartar la mirada del maitre. Quiero hablar con el gerente. Ahora, momentos después, apareció Roberto Mendoza, el gerente general, un hombre de mediana edad que sudaba profusamente al darse cuenta de la magnitud del problema. Señor Richardson, por favor, aceite nuestras más sinceras disculpas. Ha sido un terrible malentendido. Malentendido. James señaló hacia su esposa. Su empleado prácticamente echó a mi esposa del restaurante por ser negra. ¿Eso les parece un malentendido? Las palabras resonaron por todo el lugar. Varios comensales comenzaron a sacar sus teléfonos para grabar la confrontación. 3 días después del incidente, James estaba en su oficina del piso 45 de la Torre Reforma, con vista panorámica a toda la Ciudad de México. Su asistente personal, María Elena, había preparado un expediente completo sobre el restaurante Pujal y sus propietarios. ¿Qué encontraste?, preguntó James sin levantar la vista de los documentos. El restaurante tiene varios accionistas, pero el mayoritario es Grupo Mendoza, que maneja 5 restaurantes de alta gama en la ciudad. Roberto Mendoza es el hijo del fundador y prácticamente dirige todo el negocio familiar. James revisó los papeles cuidadosamente. Su mente empresarial ya estaba trabajando. ¿Deudas? Muchas.
La pandemia los golpeó fuerte. Deben aproximadamente 15 millones de pesos en créditos bancarios y otros 8 millones a proveedores. Están al borde de la quiebra. En ese momento, Amara entró a la oficina. A pesar de haber pasado 3 días, aún se veían las ojeras del insomnio. El incidente la había afectado más de lo que quería admitir. ¿Cómo te sientes, mi amor?, preguntó James, levantándose para abrazarla. Mejor. Pero no puedo dejar de pensar en todas las personas que han pasado por lo mismo y no tienen voz para defenderse. James la miró fijamente. Conocí esa expresión en el rostro de su esposa. Era la misma que tenía cuando decidía ayudar a alguna comunidad necesitada a través de su fundación. ¿Qué tienes en mente? Quiero convertir esta situación en algo positivo. No se trata de venganza, sino de justicia y educación. María Elena los interrumpió discretamente. Señor Richardson. El abogado Ramírez está al teléfono. Dice que es urgente sobre el caso del restaurante. James contestó la llamada y puso el altavoz. James. Tengo noticias. Resulta que no es la primera vez que pasa algo así en ese lugar. Encontré al menos 3 casos similares en los últimos 2 años, pero las víctimas prefirieron no hacer ruido para evitar problemas. Amara y James se miraron. La situación era mucho más grave de lo que pensaban. Una semana después, en la oficina de la Fundación Richardson ubicada en la colonia Roma Norte, Amara había convocado una reunión con su equipo de trabajo. La sala estaba llena de activistas sociales, abogados especialistas en derechos humanos y periodistas comprometidos con la justicia social. Gracias a todos por venir, comenzó Amara, su voz firme y decidida. Como saben, sufrí discriminación racial en un restaurante de esta ciudad. Pero esto no es sobre mí. Es sobre las miles de personas que enfrentan esto todos los días sin tener los recursos para defenderse. Carlos Herrera, director legal de la Fundación, tomó la palabra. Hemos documentado un patrón de discriminación sistemática en varios establecimientos de la ciudad. El restaurante Pujol es solo la punta del iceberg. ¿Qué proponen?, preguntó Laura Vázquez, periodista de investigación. Tamara se dirigió al pizarrón donde había escrito un plan detallado. Vamos a lanzar una campaña integral. Primero, crearemos un programa de sensibilización sobre diversidad e inclusión para restaurantes y hoteles. Segundo, estableceremos un fondo legal para ayudar a víctimas de discriminación. Y tercero, hizo una pausa dramática. Vamos a comprar el restaurante. La sala quedó en silencio por unos segundos. ¿Comprar el restaurante?, preguntó Carlos, incrédulo. Exactamente. James investigó y están en bancarrota. En lugar de destruirlos, vamos a transformarlos en un ejemplo de inclusión y diversidad. Lo convertiremos en un espacio donde todos, sin importar su origen, puedan sentirse bienvenidos. Laura sonrió. Es brillante. En lugar de buscar venganza, están creando un cambio positivo, pero necesitamos que sea un proceso transparente, agregó Amara. Quiero que todo el mundo vea que esto no es sobre poder o dinero, es sobre justicia y educación. Y entras. Tanto, en el restaurante Pujol, Roberto Mendoza recibía una llamada que cambiaría todo. Señor Mendoza, habla el licenciado Ramírez, representante legal de la familia Richardson. Mi cliente está interesado en hacerle una propuesta. El encuentro se realizó en las oficinas de la Fundación, en una sala de juntas con vista a los jardines de la colonia Roma. Roberto Mendoza llegó acompañado de su abogado. Visiblemente nervioso, su empresa familiar estaba al borde del colapso y sabía que esta reunión podría ser su última oportunidad. James y Amara entraron juntos. Ella llevaba un elegante traje azul marino y él un traje gris oscuro. Su presencia era imponente pero no intimidante. Señor Mendoza, dijo James, extendiendo la mano. Gracias por venir. Roberto dudó un momento antes de estrechar la mano. La tensión en la sala era palpable. Seré directo, continuó James. Su restaurante tiene deudas por 23 millones de pesos. Los bancos ya iniciaron procesos de embargo. En 3 semanas, su negocio dejará de existir. Roberto tragó saliva.
Los números eran exactos. Sí, señor Richardson, ha sido difícil. Amara tomó la palabra, su voz calmada pero firme. Señor Mendoza. Lo que pasó hace 2 semanas fue inaceptable. Pero hemos decidido no buscar venganza. Queremos crear algo positivo de esta situación. Le entregó una carpeta con documentos. Esta es nuestra propuesta. La Fundación Richardson comprará su restaurante por 25 millones de pesos. Eso cubrirá todas sus deudas y les dará 2 millones extra para empezar de nuevo. Roberto abrió la carpeta con manos temblorosas. Era más de lo que esperaba. Pero hay condiciones, continuó Amara. Usted y su equipo deberán participar en un programa intensivo de sensibilización sobre diversidad e inclusión. El maitre que me discriminó será despedido, pero le ofreceremos capacitación y ayuda para encontrar trabajo en otro lugar si se compromete a cambiar. Además, agregó James. El restaurante se convertirá en un centro de capacitación para otros establecimientos. Será un modelo de inclusión para toda la industria gastronómica mexicana. Roberto miró a su abogado, quien asintió levemente. ¿Por qué hacen esto?, preguntó Roberto. Con voz quebrada, después de lo que pasó, tendrían derecho a destruirnos. Amara se inclinó hacia adelante. Porque destruir no soluciona nada, señor Mendoza. Mi abuela siempre me decía que el odio solo genera más odio. Pero la educación y la oportunidad pueden cambiar corazones y vidas. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Roberto. Acepto todas las condiciones. 6 meses después, el antiguo restaurante Piyuya había sido completamente transformado. Ahora se llamaba Casa Amara y se había convertido en un símbolo de inclusión en la Ciudad de México. Las paredes estaban decoradas con arte de artistas mexicanos de diversas etnias. Y el personal había sido capacitado intensivamente en temas de diversidad cultural. Amara caminaba por el restaurante inspeccionando los últimos detalles antes de la gran inauguración. El lugar tenía un ambiente cálido y acogedor, muy diferente al ambiente frío y elitista de antes. ¿Cómo te sientes?, le preguntó James, acercándose por detrás y abrazándola. Nerviosa, pero esperanzada, respondió ella, recargándose en su pecho. Mira lo que hemos logrado. En una mesa cercana, Roberto Mendoza entrenaba a un grupo de meseros nuevos. Su actitud había cambiado completamente. Los meses de capacitación en diversidad e inclusión no solo habían cambiado su perspectiva, sino que lo habían convertido en un verdadero defensor de la igualdad. Recuerden, les decía a los meseros. Cada persona que entre por esa puerta merece el mismo respeto y la misma calidad de servicio, sin importar cómo se vea, de dónde venga o cuánto dinero tenga. María, una joven mesera afromexicana de 24 años, levantó la mano. ¿Qué hacemos si algún cliente se queja de ser atendido por alguien como yo? Roberto la miró directamente a los ojos. María, si alguien tiene problema con que lo atiendas por tu color de piel, entonces esa persona no es bienvenida en Casa Amara. Nosotros no servimos discriminación en nuestro menú. Todos rieron, incluyendo a Amara, quien había escuchado el comentario. Señor Mendoza, le dijo Amara acercándose, me da mucho gusto ver su transformación. Doctora Richardson, usted me salvó, no solo económicamente, sino como persona. Antes era un hombre lleno de prejuicios que ni siquiera sabía que los tenía. En ese momento, entró Carlos Herrera con una tableta en las manos. Amara, tienes que ver esto. Los medios están hablando de la inauguración de mañana. Mira estos titulares: de la humillación a la transformación. El restaurante que cambió México, cuando la justicia se sirve con amor. Y no es solo nacional, agregó James, mostrando su teléfono. CNN, BBC, Univision. Todos quieren cubrir la historia. Amara sonrió, pero había algo de preocupación en sus ojos. Espero que esto inspire a otros a crear cambios positivos. No solo a buscar atención mediática. Un año después de la inauguración de Casa Amara, el impacto había superado todas las expectativas. El restaurante no solo era exitoso económicamente, sino que se había convertido en un centro de transformación social.
La Fundación Richardson había documentado cambios positivos en más de 200 establecimientos de la Ciudad de México que habían adoptado voluntariamente programas de inclusión y diversidad inspirados en el modelo de Casa Amara. En una conferencia de prensa en el mismo restaurante, Amara se dirigía a un grupo de periodistas nacionales e internacionales. Hace un año, comenzó. Sufrí una humillación que pudo haberme llenado de odio y resentimiento. Pero decidí convertir esa experiencia dolorosa en una oportunidad de cambio. Las cámaras captaban cada palabra, cada gesto. Hoy, Casa Amara no es solo un restaurante, es un símbolo de que podemos construir una sociedad más justa cuando elegimos la educación sobre la venganza, la comprensión sobre el castigo. Roberto Mendoza, ahora director de capacitación de la Fundación, tomó el micrófono. Yo era parte del problema, dijo con voz emocionada. Mis prejuicios lastimaron a una persona maravillosa. Pero la doctora Richardson me enseñó que todos podemos cambiar, todos podemos ser mejores. Un periodista levantó la mano. Doctora Richardson, ¿considera que su historia es un ejemplo de justicia? Amara reflexionó por un momento. La verdadera justicia no es la venganza. La verdadera justicia es crear un mundo donde ninguna otra persona tenga que pasar por lo que yo pasé. Es asegurar que nuestros hijos crezcan en una sociedad más inclusiva. James, quien había estado observando desde el fondo, se acercó al podium. Mi esposa convirtió un momento de dolor en un movimiento de amor. Eso es lo que verdaderamente significa ser fuerte. Al final del evento, mientras los periodistas se retiraban, una joven estudiante de preparatoria se acercó tímidamente a Amara. Doctora Richardson, dijo con voz suave. Soy afromexicana como usted. Su historia me inspiró a estudiar derecho para defender a otras personas como nosotras. Amara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cómo te llamas, mija? Esperanza. Doctora. Me llamo Esperanza. Amara sonrió. Ese nombre no podía ser más perfecto. Esperanza, nunca dejes que nadie te diga que no puedes lograr tus sueños por el color de tu piel. Tú eres el futuro de México. Mientras la joven se alejaba con una sonrisa radiante, James abrazó a su esposa. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Le dijo. Que ese disparo de humillación que recibiste se convirtió en el disparo que salvó vidas. Literalmente salvaste la vida de Roberto, de su familia, de sus empleados. Y quién sabe cuántas personas más que ya no sufrirán discriminación. Amara miró alrededor del restaurante lleno de familias de todas las etnias, comiendo juntas, riendo, juntas, viviendo juntas en armonía. ¿Sabes qué, mi amor? Dijo finalmente. Creo que al final todos nos salvamos.